Mantenimiento de plantas de emergencias. 1. Introducción. Antes de definir la autoprotección y el plan de autoprotección hay que preguntarse: ¿qué es una emergencia? El diccionario de la Real Academia Española, RAE, define emergencia como situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. El concepto de emergencia se asocia así a la reacción humana que debe tener lugar para contrarrestar las consecuencias de dicho suceso, si da lugar a una situación de riesgo, catástrofe o calamidad. Las actuaciones para hacer frente a una emergencia pueden ser de distintos tipos y comprenden la prevención, de carácter general, que incluye códigos de buenas prácticas para evitar que surjan dichas situaciones y las pautas de actuación general ante las mismas una vez manifestadas. El estado de alerta junto con la preparación ante la misma, hace referencia a las medidas de carácter específico a tomar para minimizar los posibles daños que con toda probabilidad surgirán producto de emergencia. La intervención o respuesta, son las actuaciones específicas a realizar durante la emergencia. La recuperación y reanudación de actividades, una vez finalizada la emergencia. Toca evaluar el alcance y los daños cometidos por la misma, así como realizar tramitar las diligencias permanentes para la vuelta a la normalidad lo antes posible. La autoprotección, aunque en el diccionario de la RAE no viene específicamente definida, podríamos deducir que está basada en la propia defensión frente a un posible perjuicio o peligro mediante la adopción de una serie de medidas. Ya de una manera más específica en el ámbito de las emergencias, el anexo 3 del RD 393/2007, del 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, define la autoprotección como un sistema de acciones y medidas, adoptadas por los titulares de las actividades, públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia, y a garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil. Por último, el plan de autoprotección, es según el RD 393/2007, el marco orgánico y funcional previsto para una actividad, centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencias, en la zona, bajo responsabilidad del titular, garantizando la integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil. Los 4 aspectos fundamentales que debe contemplar un plan de autoprotección coinciden con las pautas de actuación frente a las emergencias vistas anteriormente. El presente manual constituye una orientación para los responsables de la seguridad de una pyme, teniendo por objeto la definición de un plan de emergencia y autoprotección que optimice la utilidad y los recursos técnicos y humanos disponibles con el objeto de controlar con rapidez la evolución de la emergencia y minimizar sus consecuencias. Con la implantación del plan de autoprotección se pretende, además, la implantación de medidas de prevención que reduzcan la probabilidad del inicio de emergencias. La redacción del presente plan de autoprotección y o emergencia se ha realizado siguiendo el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. El caso que nos ocupa, según el anexo I. 2 apartado F, de dicho Real Decreto, debe cumplimentar su plan de autoprotección, en los términos que en él se fijan y que a continuación pasaremos a redactar. Lo cierto es que la sociedad actual posibilita e incluso convierte en habituales situaciones que comportan grandes concentraciones de personas en distintas facetas y actividades de nuestro quehacer cotidiano, edificios administrativos, grandes superficies comerciales, centros hospitalarios, recintos deportivos, etc.
La aparición de una situación de emergencia en este tipo de edificios e instalaciones podría dar lugar a consecuencias graves o incluso catastróficas si previamente no se ha previsto tal evento y se han diseñado medidas de prevención tendentes a evitar la aparición de siniestros y medidas de protección complementarias encaminadas a minimizar las consecuencias humanas y materiales que estos pudieran provocar. El conjunto de medidas de prevención-protección previstas y diagonal o implantadas, así como la secuencia de actuaciones a realizar ante la aparición de un siniestro deben estar normalizadas por escrito y ser conocidas por todas aquellas personas que puedan verse afectadas. Al documento que compila todo ello lo denominamos plan de emergencia. 1.1 ¿Qué es un plan de emergencia? El plan de emergencia es la planificación y organización humana para la utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas y diagonal o económicas que pudieran derivarse de la situación de emergencia. De la definición se desprende que el plan de emergencia persigue optimizar los recursos disponibles, por lo que su implantación implica haber dotado previamente al edificio de la infraestructura de medios materiales o técnicos necesarios en función de las características propias del edificio y de la actividad que en el mismo se realiza. Ello a su vez comporta haber previamente realizado una identificación y análisis de los riesgos o deficiencias del edificio, imprescindible para conocer la dotación de medios de prevención-protección que se precisan en el mismo. Solo en este momento, cuando el edificio está correctamente equipado, cabe hablar de la implantación de un plan de emergencia si queremos tener la certeza de que éste será operativo y eficaz. En caso contrario, dispondremos de un documento más o menos correcto, pero ineficaz en su puesta en práctica. ¿Qué hacer en el periodo de tiempo que forzosamente va a transcurrir hasta que el edificio se equipa con las instalaciones necesarias? En ese periodo, el plan de emergencia que debe existir, aunque sea con carácter de provisionalidad, debe contemplar tal situación y adecuarse a tales carencias, de modo que las actuaciones que en el mismo se prevean se adecuen a lo que se pueda hacer en función de lo que se cuenta y en qué condiciones. 1.2 Objetivos. Los objetivos que se pretenden con la redacción del presente plan son: conocer el edificio y sus instalaciones identificando y evaluando los posibles riesgos, la peligrosidad de sus distintos sectores, así como los medios de protección disponibles. Garantizar la fiabilidad de todos los medios de evacuación y protección, así como de las instalaciones generales. Prevenir las causas de la emergencia, así como estudiar las acciones a tomar en caso que éstas ocurran. Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender para el control de las emergencias. Tener informados a todos los ocupantes del edificio de cómo deben actuar ante una emergencia y en condiciones normales adoptar medidas para su prevención. Conocer las instalaciones del centro de trabajo, continente y contenido, la peligrosidad de los distintos sectores y los medios de protección disponibles, así como las carencias y necesidades que deben ser atendidas prioritariamente. Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección contra incendios y las instalaciones generales. Evitar o minimizar las causas origen de las emergencias. Disponer de los mecanismos necesarios para cumplir con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales en materia de medidas de emergencia. La planificación organizada de los medios disponibles, establecida en las medidas de emergencia, tiene como objeto establecer la secuencia de actuaciones y las medidas a adoptar ante las posibles situaciones de emergencia que pudieran presentarse. Asimismo, cabe especificar que, una instalación contra incendios, es algo que se ha de ir manteniendo y ampliando según se vayan detectando carencia de la misma o apareciendo
Fallos en las diferentes pruebas y simulacros que se vayan haciendo a lo largo del tiempo, manteniéndola así actualizada de modo conveniente en todo momento. El presente plan de autoprotección y diagonal o emergencia se redacta para el conocimiento por parte de los responsables de la seguridad de la pequeña y diagonal o mediana empresa y con el fin de ofrecer una información exhaustiva a los servicios públicos de extinción y a los servicios de protección civil. Estas dos entidades deberán tener copia del mismo. El objetivo principal del plan de emergencia es la eficacia frente a los casos de emergencias. La máxima eficacia se consigue reduciendo al máximo la probabilidad de que se presente una emergencia. Pero como ello nunca puede garantizarse al 100%, el objetivo de optimizar la eficacia requiere a su vez que, si llega a producirse una situación de emergencia, se consigan los siguientes objetivos. El plan de que se dispone sea totalmente operativo. Los medios contra emergencias sean los adecuados. Las condiciones constructivas impidan la propagación de la emergencia, y garantice la rápida puesta a salvo de las personas. Para ello habrá que realizar las siguientes actuaciones. Mejoras preventivas. Campaña para cumplimiento de normas en zonas de prohibición de fumar. Eliminación de materiales combustibles en zonas calientes, salas de calderas. Compresores, taller mantenimiento y transformador eléctrico. Plan para actualizar las pruebas periódicas de instalaciones afectadas por reglamentos de industria, a realizar por entidades acreditadas. Inclusión de la prevención de incendios en los temarios de los cursos generales de formación de los trabajadores. Evaluación de riesgos. Se considera necesario disponer de un estudio completo de evaluación de los riesgos de emergencia, por lo que se realizarán evaluaciones de el riesgo intrínseco de incendio en cada uno de los sectores. Riesgo de incendio, conforme al método Gretner. Evaluación de las condiciones de evacuación, conforme a criterio legal. Evaluación de las condiciones de evacuación, conforme a criterio técnico. 1.3 Alcance. El presente procedimiento tiene por objetivo el establecimiento de los criterios para la elaboración y puesta en práctica de las medidas de emergencia en la pequeña y mediana empresa. Tendrá por objeto facilitar el conocimiento de la normativa existente sobre este tema, con el fin de organizar los recursos materiales y humanos necesarios que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores ante situaciones de emergencia, en relación con simulacros de incendios periódicos, formación necesaria, equipos primera intervención, etc. Así, se deberán asegurar los medios para informar a los trabajadores de la existencia de riesgos y de las medidas que deben adoptarse en materia de protección. Dar las instrucciones necesarias para que los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, en caso de ser necesario, abandonar el puesto de trabajo. Disponer de lo necesario para que el trabajador esté en condiciones de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de un determinado peligro. 1.4 Redacción e implantación de un plan de emergencia. Si bien la propia legislación que obliga a elaborar e implantar un plan de emergencia, acostumbra a dar unas directrices sobre cómo hacerlo y fija unos mínimos sobre sus características y contenido, estas son generalmente insuficientes para su implantación con garantías de eficacia. El manual de autoprotección y emergencia que pretendo realizar en este trabajo fin de máster intenta suplir esas carencias, y se estructura en 4 documentos que cubren 4 fases para su correcta aplicación. Documento 1, Evaluación del riesgo. Documento 2, Medios de protección. Documento 3, Plan de emergencia. Documento 4, Implantación. Se analiza seguidamente el contenido de cada uno de los documentos. 2. Documento 1, Evaluación del riesgo. 2.1 Conceptos de riesgo y vulnerabilidad en las industrias que utilizan productos peligrosos. En un contexto general, riesgo se define como la probabilidad de ocurrencia de un daño determinado sobre la salud humana, los bienes materiales o el medio ambiente, como consecuencia de la exposición a un peligro, debido a un producto químico, una tecnología, un accidente natural. Aplicada a esta actividad, se entiende por riesgo la probabilidad de que se produzca un efecto dañino específico en un periodo de tiempo determinado o en circunstancias determinadas.
Los conceptos de probabilidad y daño expresados factorialmente definen el concepto matemático de riesgo. Riesgo igual a probabilidad, frecuencia, X daño, consecuencia. Una forma generalizada de expresar ambos factores se lleva a cabo para el primero, mediante el número de fallos esperados, que dará origen al accidente postulado, en la unidad de tiempo, y la estimación del número de víctimas que se producirían en cada evento para el segundo. El producto de ambos proporciona el número de víctimas en la unidad de tiempo elegida. Generalmente un año. Por otra parte, se entiende por análisis del riesgo el uso de la información disponible para identificar los peligros existentes y estimar el nivel de riesgo presente. Por evaluación de riesgo se entiende el proceso por el cual se juzga la aceptabilidad o no del riesgo estimado. En el ámbito aquí considerado, el objetivo último de los análisis de riesgos es la prevención de la ocurrencia o, si ocurre el accidente, la mitigación de los efectos. Los estudios de análisis de riesgos tienen una serie de utilidades que dependerán del grado de profundidad de los mismos. Entre estas podemos destacar las siguientes. Informan acerca de los accidentes graves que podrían presentarse. Permite planificar e implantar medios de prevención no establecidos en el diseño original de la instalación. Informan acerca de las carencias en materia de elementos de detección y diagonal o alarmas. Orientan sobre las necesidades de las instalaciones fijas de protección y de los equipos de protección individual. La conveniencia de planificar las emergencias exteriores y sus interfaces con los planes de emergencia interior. La necesidad de disponer de sistemas de protección para las poblaciones vulnerables del entorno. Aportan la información necesaria para la planificación de las emergencias y para el establecimiento de los medios materiales y humanos necesarios para el equipo de primera intervención en caso de accidente. Las posibilidades de que se presente el efecto dominó en el propio establecimiento. Y diagonal o sobre instalaciones situadas en establecimientos vecinos. La necesidad de tener personal con la responsabilidad y la formación necesaria para llevar a cabo labores de comunicación en caso de crisis. La conveniencia de establecer pactos de ayuda mutua con los establecimientos del entorno. Los criterios para la planificación y realización de simulacros con intervención de ayuda externa. Los criterios para la ordenación del uso del territorio. Conviene que el análisis y evaluación de riesgos lo efectúe un equipo multidisciplinar, especializado en cada uno de los aspectos que intervienen en el diseño, construcción y operación de la instalación, coordinados por un experto en seguridad, preferentemente externo a la empresa. 2.2 La identificación del riesgo en los establecimientos afectados por el nivel superior del RD 1254/1999 de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. La identificación del riesgo en los establecimientos en los que estén presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 3 de las partes 1 y 2 del anexo I del Real Decreto 1254/99 debe ser llevada a cabo por el propio empresario, que han de elaborar un documento, denominado Informe de Seguridad, donde se demuestre que se han identificado y evaluado los riesgos de accidentes. Esta obligación se establece en el artículo 9 del RD 1254/99. Artículo 9. Informe de seguridad. 1. Los industriales de establecimientos en los que estén presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 3 de las partes 1 y 2 del anexo I están obligados a elaborar un informe de seguridad, que tenga por objeto b. Demostrar que se han identificado y evaluado los riesgos de accidentes, con especial rigor en los casos en los que estos puedan generar consecuencias graves, y que se han tomado las medidas necesarias para prevenirlos y para limitar sus consecuencias para las personas, los bienes y el medio ambiente. Por otro lado, los industriales deben elaborar el documento Política de Prevención de Accidentes Graves, artículo 7 del RD 1254/99,
donde se especifica que esta política deberá abarcar y reflejar los objetivos u principios de actuación generales, relativos a b. Identificación y evaluación de los riesgos de accidente grave, incidentes y posibles emergencias, fallos del sistema de gestión de seguridad. 2.3 Análisis de riesgo. En este último apartado, análisis del riesgo, es donde el industrial ha de identificar y evaluar los riesgos de accidentes de su establecimiento. Los objetivos del análisis del riesgo son identificar los accidentes graves que puedan ocurrir en el establecimiento, así como el cálculo de las consecuencias y daños producidos por aquellos. De esta forma, quedarán determinados los que pueden ser calificados como accidentes de categorías 2 y 3, según la clasificación recogida en el artículo 1 de esta directriz. El análisis del riesgo presentará expresamente el siguiente contenido. Cuadrado negro pequeño identificación de peligros de accidentes graves. Cuadrado negro pequeño cálculo de consecuencias. Zonas de riesgo según valores umbrales. Cuadrado negro pequeño cálculo de vulnerabilidad. Cuadrado negro pequeño relación de accidentes graves identificados. Cuadrado negro pequeño medidas de prevención, control y mitigación. 2.4 Trabajos especiales, trabajos especialmente peligrosos. Y objetivo. Garantizar que determinados trabajos que puedan generar riesgos de accidente con consecuencias graves, debido a la intervención en instalaciones o ámbitos peligrosos, se realizan bajo condiciones controladas en una pyme. 2. Alcance. Se consideran trabajos especiales, independientemente que los realicen personal interno o externo, los que a continuación se indican. 1. Trabajos en caliente. 2. Trabajos en frío. 3. Entrada en recipientes. 3. Legislación aplicable. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. NTP 30, Permisos de Trabajos Especiales. NTP 562, Sistema de Gestión Preventiva, Autorizaciones de Trabajos Especiales. 4. Definiciones. Trabajos en caliente, comprenden todas las operaciones con generación de calor. Producción de chispas, llamas o elevadas temperaturas en proximidad de líquidos o gases inflamables, de recipientes que contengan o hayan contenido gases licuados, etc. Por ejemplo, soldadura y oxicorte, emplomado, esmerilado, taladrado, etc. Trabajos en frío, son las operaciones que normalmente se realizan sin generar calor pero que se efectúan en instalaciones por las que circulan o en las que se almacenen fluidos peligrosos. Comprenden trabajos tales como, reparaciones en las bombas de trasvase de líquidos corrosivos, sustitución de tuberías, etc. Entrada en recipientes, comprenden todas las operaciones en el interior de depósitos, cisternas, calderas de vapor, fosos y en general todos aquellos espacios confinados en los que la atmósfera pueda no ser respirable o convertirse en irrespirable a raíz del propio trabajo, por falta de oxígeno o por contaminación por productos tóxicos. Trabajos en altura, son aquellos trabajos realizados a una altura superior a 2 metros. Dentro de estos podemos citar entre otros, trabajos en andamios, escaleras, cubiertas, postes, plataformas, vehículos, etc., así como trabajos en profundidad, excavaciones, pozos, etc. Son numerosas las actuaciones que requieren la realización de trabajos en altura tales como tareas de mantenimiento, reparación, construcción, restauración de edificios u obras de arte, montaje de estructuras, limpiezas especiales, etc. V. Desarrollo. Ante la necesidad de realizar trabajos especiales en las instalaciones de una pequeña y mediana empresa se hace necesario realizar una revisión de las instalaciones en las que se van a realizar los trabajos. Una vez realizada la revisión, los resultados de la misma se quedarán reflejados en el formato Permisos para Trabajos Especiales, PTE, dejando plasmado de forma simple a modo de listado de control la contestación a situaciones de emergencia para los trabajadores y las instalaciones, hasta que no se hayan controlado
Previamente las condiciones de seguridad que permitan su realización sin riesgos o bajo riesgos controlados y se disponga de la autorización del permiso de trabajo por escrito. Ver anexo 3. Lista de chequeo, checklist, de identificación de riesgos. En almacenes. Muchos de los trabajos de mantenimiento, descritos en el alcance, por sus características peculiares o procedimientos de ejecución pueden implicar la generación de accidentes graves. La causa principal de los mismos tiene su origen en una doble circunstancia. Por un lado, el desconocimiento de los riesgos que ofrecen las instalaciones en el momento de las intervenciones, y por otra parte una falta de coordinación entre los diferentes departamentos implicados, generalmente, de producción y mantenimiento. Esta colaboración entre el responsable de área implicada y el de mantenimiento, se hace necesaria puesto que el responsable de área es quien mejor conoce las condiciones, estado y contenido de las instalaciones y el ejecutor del trabajo especial el que mejor conoce las normas e incompatibilidades del trabajo en cuestión. Además, cabe considerar inconvenientes frecuentes tales como ambigüedades, insuficiente clarificación de responsabilidades, imposibilidad de instrucciones complementarias o imposición de métodos poco operativos o de difícil cumplimiento, que pueden acontecer en momentos o circunstancias a controlar. Por tanto, antes de acometer la ejecución de un trabajo que requiere autorización, se deberá estudiar y no iniciarlo en tanto los riesgos hayan sido evaluados y no esté amparado por un permiso o autorización en la que, por escrito, se indiquen las condiciones en que debe realizarse y den su conformidad y autorización los responsables correspondientes. Es muy importante que el personal que solicite la autorización de trabajo entienda perfectamente las indicaciones y restricciones establecidas en el mismo y las cumpla rigurosamente. Cuando se extiende una autorización de trabajo, ésta se constituye en instrucción principal y hasta su cancelación es preferente a cualquier otra instrucción, con el fin de evitar confusiones o ambigüedades. Se deberán conocer y cumplir las instrucciones de trabajo establecidas para los trabajos que requieren autorización y las dispongan. La prevención de accidentes depende de una buena comunicación, sobre todo, cuando se procede a cambios de turnos de trabajos considerados especiales debido a que se utilizan sustancias peligrosas o se realizan en instalaciones que por sus características puedan implicar accidentes graves. La autorización de trabajo no exime que el responsable autorizante de la ejecución comunique verbalmente los aspectos de seguridad que considere más relevantes. La autorización que se recogerá documentalmente, debería constar de los siguientes apartados, de conformidad con lo establecido en el anexo 4, ejemplo modelo de permiso de trabajo, trabajos en altura, PT-ta. Fecha, periodo y turno de validez del mismo. Localización del lugar de trabajo. Descripción del trabajo a realizar. Determinación de los riesgos existentes y previsibles. Comprobación de que la instalación o equipo está en condiciones para poder realizar el trabajo. El cuestionario de chequeo que recoge aspectos clave a revisar es de gran ayuda. Normativa, procedimientos e instrucciones a seguir, cuando existan. Equipos de protección colectiva e individual a emplear. Las comprobaciones o ensayos si son necesarios durante la realización del trabajo y su frecuencia. En caso de personal ajeno a la empresa, datos de la empresa contratada y teléfonos de contacto para emergencias. Las personas que autorizan y a las que se autoriza realizar el trabajo. La duración de la autorización de trabajo. Esta deberá ser determinada conjuntamente por los responsables de la autorización. Si durante el transcurso del trabajo cambiaran de manera sustancial las condiciones del mismo o las de las instalaciones intervenidas o la duración del trabajo fuera superior a la prevista, deberá renovarse la autorización. B. Responsabilidades. El responsable de ejecución de un trabajo que requiera autorización de trabajo, sea del área de mantenimiento o no y pertenezca o no a la pyme, deberá no ordenar el inicio del trabajo sin tener la autorización de trabajo correctamente extendida. Inspeccionar personalmente el lugar de trabajo, el equipo de seguridad necesario y asegurarse de que están tomadas todas las medidas de seguridad necesarias.
Verificar que las aptitudes del personal realizador del trabajo sean adecuadas. Dar las instrucciones y equipos necesarios al operario ejecutor del trabajo, de manera que éste asuma totalmente las garantías de seguridad en toda su actuación concreta, consecuencia de un trabajo de especial peligrosidad. En los casos que el trabajo implique una elevada peligrosidad o situación de aislamiento, deberá designar a una persona que vigile y esté atenta a la ejecución del mismo, instruida en primeros auxilios, lucha contra incendios y en general capaz de efectuar el salvamento en caso de emergencia. Cumplimentar y firmar el correspondiente formulario de autorización. Pedir las renovaciones de la autorización que sean necesarias. Los responsables de cada área o departamento de trabajo deberán dejar las instalaciones practicables y sin riesgos, o informar sobre cuáles de ellos persisten. Dar al responsable del trabajo toda la información necesaria a fin de poder realizar el trabajo de forma segura, especificando claramente las medidas de protección necesarias. Pedir y hacer adjuntar a la autorización de trabajo todas las comprobaciones necesarias, sistemas de enclavamiento instalados, atmósfera no inflamable y diagonal or esperable, etc. Cumplimentar y firmar el correspondiente formulario de autorización. Comprobar que el personal y las medidas de emergencia previstas, evacuación, lucha contra incendios, primeros auxilios, etc., están preparadas para actuar en caso necesario. La persona o personas que realicen el trabajo deberán firmar el correspondiente formulario de autorización una vez enterado de su contenido. Llevar siempre consigo la autorización. Cumplir con las normas de seguridad, utilizando adecuadamente los equipos asignados, incluidos los equipos de protección colectiva y protección individual indicadas en la autorización. Utilizar exclusivamente la autorización de trabajo por el tiempo establecido, que en ningún caso superará el turno de trabajo. Entregar la autorización a su mando directo responsable una vez finalizado el trabajo. Interrumpir su trabajo y comunicar al responsable de la unidad funcional o a su mando directo, cuando aprecien cambios en las condiciones de seguridad que bajo su criterio requieran de una revisión de la autorización. 2.5 Fenómenos peligrosos derivados de los accidentes en los que están involucradas. Sustancias peligrosas. El control y la planificación ante el riesgo de un accidente grave para un establecimiento se han de fundamentar en la evaluación de las consecuencias de los fenómenos peligrosos, que pueden producir los accidentes graves susceptibles de ocurrir en la actividad en cuestión, sobre los elementos vulnerables, en el ámbito territorial del plan. Los diversos tipos de accidentes graves a considerar en los establecimientos pueden producir los siguientes fenómenos peligrosos para personas, el medio ambiente y los bienes. Cuadrado negro pequeño de tipo mecánico, ondas de presión y proyectiles. Cuadrado negro pequeño de tipo térmico, radiación térmica. Cuadrado negro pequeño de tipo químico, nube tóxica o contaminación del medio ambiente provocada por la fuga o vertido incontrolado de sustancias peligrosas. Alteraciones graves del medio ambiente. Por lo que respecta a las sustancias peligrosas para el medio ambiente, se pueden producir alteraciones de este por distintos sucesos, que son consecuencia de un desarrollo incontrolado de una actividad industrial. Entre tales sucesos se pueden incluir vertido de productos contaminantes en aguas superficiales, del que pueden derivarse la contaminación de aguas potables o graves perjuicios para el medio ambiente y las personas. Filtración de productos contaminantes en el terreno y aguas subterráneas, que los dejan inservibles para su explotación agrícola, ganadera y de consumo. Emisión de contaminantes a la atmósfera que determinan la calidad del aire provocando graves perturbaciones en los ecosistemas receptores con posible incorporación posterior a la cadena trófica. 2.6 Productos químicos. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 18 obliga al empresario a adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban toda la información necesaria sobre los riesgos para la seguridad y salud que su actividad implica. Además, en el artículo 41 del capítulo 6 se indica la obligatoriedad que tienen los fabricantes, importadores y suministradores de envasar y etiquetar adecuadamente los productos utilizados en el trabajo. En lo que se refiere al riesgo derivado de la utilización de productos químicos,
Esta información está recogida en su etiqueta y se amplía mediante la ficha de datos de seguridad, FDS. Su contenido está regulado por la legislación sobre comercialización de productos químicos peligrosos en los RRDD 363/1995 y 1078/1993 que obligan a que todo producto químico esté debidamente etiquetado tanto si va destinado al público en general o al usuario profesional, en cuyo caso deberá también disponer de la FDS. La necesidad de tener información sobre el riesgo químico no es exclusiva de los productos comercializados, sino que incluye cualquier producto presente en el lugar de trabajo, no siendo aceptable la presencia de productos sin etiquetar. Por su parte, disponer de la FDS de los productos utilizados, permite al empresario establecer procedimientos de trabajo seguros y tomar medidas para el control y reducción del riesgo, así como facilitar a los trabajadores información y datos complementarios a los contenidos en la etiqueta. Productos químicos utilizados en la limpieza y desinfección de las líneas embotelladoras y bodega. Se usan como desincrustante el sodio OH y como desinfectante un peróxido. Se realizan limpiezas en el interior de los depósitos, tuberías, filtros, líneas embotelladoras, todo en circuito cerrado mediante bombas. Los productos químicos se dosifican con el dosatron, en el que se indica el porcentaje a utilizar y automáticamente lanza la cantidad de producto adecuada. Las garrafas son de 20 litros. Utilización variada, en función de las necesidades y la naturaleza de los propios productos, pudiendo emplearse como decapantes, desincrustantes, desengrasantes, etc. Efectos sobre la salud. Los efectos de estos productos dependen de su naturaleza y por consiguiente, se tendrán en cuenta los que provocan los productos cáusticos y corrosivos y los que pueden originar los disolventes. Precauciones generales durante su manipulación. En términos generales se tendrán en cuenta las siguientes precauciones. Evitar la inhalación de los vapores y utilizar estos productos en lugares bien ventilados. Cuando no sea posible, se deberá utilizar protección respiratoria provista del adecuado filtro. Cuando se manipulen estos productos, utilizar siempre la protección ocular recomendada, así como la ropa de trabajo adecuada y guantes. Alejar del sol y de las fuentes de calor los envases de los productos de limpieza. No utilizar disolventes halogenados para operaciones de limpieza en grandes superficies. En caso de duda, consultar la ficha de seguridad del producto que pretende manipular. Condiciones a tener en cuenta para el manejo seguro.